a conversar sobre el medio ambiente, específicamente en la República Dominicana, pero de hecho hay que abordar un poco más hacia afuera, porque nosotros no somos solos, y muchas de las cosas que afectan el medio ambiente en el sentido general, pues nos afecta a nosotros. Entonces, me gustaría que comenzáramos, Luis, por cuáles son las situaciones más difíciles que nosotros estamos presentando ahora mismo con relación al medio ambiente. Bueno, que está trayendo mayor preocupación a ustedes, a las personas que están encargadas del trabajo del medio ambiente, y qué están haciendo para qué están trabajando para ayudar a que las cosas vayan cambiando. Me gustaría que comenzara por ahí. Si empezamos hablando a nivel global, hay una serie de problemas centrales que tienen preocupada y ocupada a la humanidad. El primero está asociado a las tendencias generales del cambio climático, empujado por un calentamiento cuya causa está harto discutida, sobre los cuales hay múltiples encuentros y convenciones, sobre los cuales hay convenios que comprometen a los países. Hay países como Estados Unidos que han empezado a sacarle el pie a los convenios por lo que ello implican. Este problema del cambio climático tiene una verdadera dimensión tan marcada que ha obligado a redefinir sus políticas a todos los países y a todos los bloques regionales de países. Un segundo gran problema es el deterioro ambiental por la contaminación, fundamentalmente por la presencia masiva de polímeros que no se degradan, de plásticos en todos los tipos, que se han terminado constituyendo en una amenaza, y que en el momento en que empezó la pandemia concentraban una gran parte de la atención de la humanidad por varias razones. Uno, porque los plásticos que no se desbaratan, que no se degradan, pero se desmoronan, se van convirtiendo en partículas más pequeñas, y mientras más pequeño es el plástico, mayor es su peligrosidad. Por lo tanto, los microplásticos y los nanoplásticos que invaden todas las aguas, los aires del planeta, constituyen uno de los factores fundamentales en la morbilidad general. En los niveles de enfermedad están concentrándose en la cadena trófica y no hay posibilidad de abordarlo. Por dos razones. Fíjate que los plásticos surgieron, tienen menos de 100 años que se inició su proceso de producción industrial, y menos de 50 años su gran expansión. Por lo tanto, no hay en la naturaleza ningún gen que reconozca los plásticos. No hay, por lo tanto, en todos los sistemas vivos ninguna experiencia que venga acumulada con el tiempo y que permita abordar su degradación. Consecuentemente, constituye un problema creciente, el cual de manera exponencial se expande todos los días. Un tercer problema serio es la disminución de la masa forestal a nivel planetario. La expansión de las zonas agrícolas sobre las áreas boscosas. Para ponerte un ejemplo, que solo en la Amazonia este año se perdieron más de 72 millones de tareas. O sea, eso es significativo. Con el incendio y con los incendios y con las políticas de Bolsonaro. De Bolsonaro, sí. Necesitó abrir a la expansión de la ganadería y entregar a la minería y a una serie de sectores. Bolsonaro es, al igual que Trump y que mucha gente de la ultraderecha, una persona que no cree en este discurso ambiental y que asume un desarrollismo radical. Pero esta disminución de la masa boscosa tiene tres efectos inmediatos. Uno, implica que yo estoy recuperando mucho menos CO2 del ambiente y aportando mucho menos oxígeno. Consecuentemente, la disminución de la masa forestal es un factor que complica los otros dos problemas, el del calentamiento, que es motor del cambio climático, y el de la contaminación, porque el efecto descontaminante de los árboles se disminuye.
Los tres problemas que he citado tocan uno cuarto que en el orden en que lo toco no le quita preeminencia, y verás cuando entremos al país lo importante que es. Se trata del problema de la disminución de la disponibilidad y en calidad de agua dulce. Cada vez más el agua se encarece para las grandes poblaciones, y mientras más pobre la población, más le cuesta el agua. En República Dominicana, pues eso ocurre igual en todo el planeta. A los pobres la misma cantidad de agua les cuesta entre 5 y 20 veces más. O sea, la misma disponibilidad de agua. Es mucho más costoso comprar un camión de agua o tener que estarla cargando que disponer de agua continua. Entonces esta asimetría en la disponibilidad y en la franja de la economía que se traga el agua viene acompañada con un proceso creciente de contaminación, de una alteración del ciclo hidrológico a nivel planetario que hace que cada vez tengamos menos agua dulce, tengamos más agua en los cuerpos marinos y más agua suspendida en el aire, que es el efecto del calor. Y estos cuatro elementos vienen dados por otros dos que lo podemos ver de manera simultánea o verlo como un quinto y un sexto, porque a mí me gusta unirlo. Es una terrible disminución de la biodiversidad y consecuentemente de la capacidad de esa estructura magnífica que es el suelo o de las aguas marinas de producir alimento para sostener a la humanidad, pero no solo para sostener a la humanidad, de garantizar que las cadenas tróficas funcionen, estabilizando la dinámica de la biodiversidad. Entonces tenemos una pérdida radical, absoluta de especies, y cuando se nos pierde una especie, entonces se altera el equilibrio ecológico, se rompen los balances, y al romperse los balances surgen nuevas plagas, se encarece el manejo de los cultivos y cada vez más ellos pasan a depender de la tecnología. Y esto es producto de los cuatro factores anteriores que haya visto, pero de uno más. Es que el desarrollo tecnológico está orientado no a mejorar la capacidad de la humanidad de producir y de garantizar la permanencia de los recursos, sino a tener el control económico y político de los mismos. Por ejemplo, el enorme avance de la biotecnología, que debería ser la promesa para la humanidad, se ha utilizado para amarrar a la semilla el pesticida y el paquete tecnológico para garantizar un monopolio comercial. Y de esa manera grandes compañías como la GES, la Monsanto, la Chemical, terminan desarrollando productos que, lejos de dar respuesta a la humanidad, terminan comprometiendo la economía de los países y empobreciéndolos y garantizando que el flujo de recursos, desde los más pobres a los más ricos, que la concentración y que la apropiación de la base de recursos opere. Con la disminución de la disponibilidad de agua, por ejemplo, yo incremento la rentabilidad del comercio del agua. Claro. Por lo tanto, las macropolíticas me llevan a la privatización. Fíjate cómo estos elementos, en el marco de que sigue predominando el traslado de la industria más contaminante, como la industria extractiva de minerales, hacia la zona más pobre del planeta, y haciendo que sea el agua de nuestros entornos la que pierda su calidad, sean nuestras cuencas y nuestros suelos los que se degraden, y por lo tanto la pobreza que genera la producción de riqueza termine siendo también asimetralmente distribuida. El empobrecimiento, que implica la degradación ambiental, termina concentrándose sobre los países más pobres, mientras que los beneficios que generan los procesos productivos quedan fuertemente concentrados en los países centrales. Fíjate, a nivel mundial es difícil hacer en un breve resumen, pero yo he intentado hacer un paseo grande por los grandes problemas que vivimos a nivel planetario, que se aterrizan de manera muy concreta en los diversos países. Claro, dice un oyente: mi opinión personal, culpables son los grandes poderes económicos en complicidad con los gobiernos de la situación que vivimos de medio ambiente. Nosotros estamos tratando de que estuviera con nosotros Rafael Lora, que es agrónomo, pero parece que le ha dado problema a la tecnología y está suspendido. Parece que no ha podido activar el sonido. Sí, parece que no ha podido activar el sonido, pero lo vamos a dejar ahí hasta que él logre
encontrarse, porque realmente este tema... Pero mira, Sí. La opinión del oyente es totalmente correcta, yo la comparto, pero quiero colocar una pequeña diferencia. Sí. Es que la inmensa mayoría de los gobiernos de nuestros países son simplemente como procónsules del imperio central. Y su culpabilidad fundamental está en ser producto de estos poderes y actuar a su servicio. Sí. Fíjate que desde que algún país plantea una política independiente y quiere zafarse de estos lineamientos impuestos, entonces todo el poder mediático, todo el poder económico, todo el poder militar, toda la capacidad de manipulación trata de cebarse sobre ello, aislarlo y llevarlo a su fracaso. Es lo que se ha intentado con Cuba, es lo que se está intentando con Venezuela y lo que se ha intentado cada vez que un país en el planeta intenta zafarse de esa lógica imperial que lo subyuga. Así es. Parece que nuestro amigo sigue intentando pero lo veo que tiene su micrófono apagado. Bueno, usted ha hecho una panorámica, ahí nuevamente salió al aire, me imagino que ya resuelve el problema del micrófono. Usted ha hecho una panorámica general para nosotros entonces aterrizar lo que es la República Dominicana. Y vemos que el problema es mucho más serio. Primero porque las instituciones que supuestamente con mayor peso económico o los países con mayor peso económico desconocen o no quieren darle importancia a la gravedad que estamos viviendo en el medio ambiente, como el caso de Estados Unidos, que ni siquiera quiere rectificar ningún acuerdo en defensa del medio ambiente porque no cree así, y otros gobiernos que no le importa nada. Entonces, ante esta situación, nosotros que somos países mucho más pequeños y estamos en desventaja, la situación se nos pone más difícil. Entonces, por ejemplo, cuando ahora recientemente la gente comenzó a hablar, la arena del desierto está llegando aquí. Y nosotros decíamos, ¿qué? ¿Cómo eso? ¿La arena del desierto? ¿Cómo puede llegar la arena de África, de desierto de Sahara o de África, qué sé yo, a República Dominicana? ¿Cómo? ¿Y cómo va a ser? Entonces, nos quedamos así, buscamos informaciones, pero ahora que lo tenemos aquí a usted, me gustaría que usted nos explicara claramente esto, porque yo me quedé así, yo dije, bueno, yo no soy ambientalista, pero esto está raro. No, mira, no está raro. El planeta está unido por grandes corrientes marinas y de viento. De hecho, el polvo del Sahara ha estado llegando desde que se formó el Sahara, alrededor de 40.000, 50.000 años, que fue cuando empezó su proceso de formación, y permanentemente en la fase media de la primavera y el inicio del verano se producen grandes levantamientos porque el calor produce corriente ascendente. Con esta corriente ascendente se levanta una gran cantidad de partículas, van a la parte alta de la atmósfera, y el movimiento alisial, o sea, cuando uno habla de vientos alisios, la gente siempre oye hablar de la palabra vientos alisios. Fíjate que los vientos que se calientan en el trópico se elevan y van hacia los polos, hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur. Y los vientos fríos vienen perpendicular desde el hemisferio sur y del hemisferio norte. Como la Tierra gira en dirección contraria al giro, se produce un desplazamiento, por la Tierra es más densa que el aire, que la atmósfera, se produce un desplazamiento de viento que tiene exactamente le da una inclinación a los vientos que vienen del norte y crean esas grandes corrientes que se llaman los vientos alisios, que corren permanentemente. Pues el alisio atrae ese polvo del Sahara hacia por el Caribe, hacia la parte norte y central de Sudamérica, y en ese camino atraviesa el arco de las Antillas y una parte de ese polvo nos afecta. Ha ocurrido siempre,
no es un fenómeno ni malo ni bueno. El polvo del Sahara provoca una serie de efectos que es bueno que la gente lo conozca. Sí. Como es un polvo, cuando viene muy masivo, evita que parte de los rayos solares atraviesen y lleguen al suelo, al mar y a la tierra. Por lo tanto, fíjense, uno de sus efectos es el enfriamiento de las aguas, porque reciben menos sol, pero tienen el efecto de calentar el aire, porque al retener el calor provoca un mayor efecto de calentamiento, disminuyen la humedad relativa y disminuyen el régimen de lluvia. Sí. Consecuentemente tienen dos efectos sobre la hidrología de nuestra zona. Una, al provocar menos calentamiento del mar, disminuyen el efecto de los huracanes. Ellos siempre ocurren ligeramente antes o coincidente con la entrada de la época de los huracanes. Por ejemplo, la previsión de tormentas y huracanes para este año fue modificada por la masividad de la presencia de polvo de Sahara. Esa corrección no quiere decir que lo vaya a impedir. Ese efecto no es ni bueno ni malo, siempre, absolutamente siempre ha ocurrido. Con ese polvo vienen partículas de todo tipo, vienen semillas, bacterias, esporas, vienen bacterias, vienen virus, pero eso que ha venido históricamente tampoco es malo. La gente oye la palabra virus, bacteria u hongo y termina creyendo que la inmensa mayoría de ellos son patógenos. No, los que son patógenos son muy pocos y probablemente sin ese contacto con estos componentes nuestra biodiversidad fuera otra. Que vienen patógenos, sí llegan y tienen la posibilidad de crear problemas. Ocurre que el polvo y las partículas, fundamentalmente de esporas, pueden generar reacciones alérgicas, irritar, y como crean una sensación de mayor calor, constituyen una molestia y la persona que tiene debilidades respiratorias puede marcarse. Este año el polvo del Sahara llegó en medio del COVID-19, de la pandemia, lo cual lo potencializa, pero llega también en medio de una gran crisis ambiental que estamos viviendo, que tiene otros indicadores que vamos a verlo más adelante. Entonces, siguiendo con el polvo, ese polvo de Sahara es fundamental en la dinámica de nuestra vegetación. O sea, que lo necesitamos también. Claro, te voy a explicar. Mira, en las islas del Caribe, la mayor parte son de origen calizo, calcáreo. Sí. Y por lo tanto, esa roca de carbonato cálcico, que es muy básica, impide que se pueda asimilar el fósforo. Pues mira, el fósforo y otros nutrientes vienen por el aire del polvo del Sahara y son incorporados pasivamente por nuestra vegetación, fundamentalmente por nuestra vegetación costera, pudiendo eso garantizar el cumplimiento de su ciclo vegetativo y de su ciclo biológico. Y una parte importante del crecimiento de los bosques amazónicos y de otras zonas en el área andina está asociado a los micronutrientes que vienen desde el Sahara. O sea, estos polvos del Sahara que alarmaron a muchos y que se manejó como una noticia amarillista para sumar más terror en el medio del año de la pandemia y para culpar a un fenómeno natural de la fragilidad ambiental que ha creado el manejo de nuestros recursos naturales. Porque lo nuevo no es que venga el polvo del Sahara, lo nuevo es que ese polvo del Sahara llega a ecosistemas degradados, a sistemas ecológicos en crisis, a sistemas humanos bajo situaciones con otras tensiones, por lo tanto se potencializan los efectos dañinos. Oye, si a ti te cae un aguacero y tu techo está roto, el aguacero es una maldición. Pero no, la maldición era que tu techo estaba roto. Y nosotros hemos roto el techo de nuestra naturaleza, hemos desequilibrado y esa lluvia termina, pongo la lluvia, el polvo, cualquier fenómeno natural, termina convirtiéndose en una maldición. Para ponerte un ejemplo de cómo muchos fenómenos que son naturales, uno lo ve como positivo o negativo. Ahora mismo en el país hay una enorme alarma porque en los medios ha estado apareciendo la laguna de Rincón, o de Cabral, como se le llama, la laguna de Cabral o de Rincón, aparece retirada y tú ves la imagen seca
y ciertamente la laguna se ha retirado alrededor de 22, 23 kilómetros. Pero esta laguna, que se dice que tiene 46 kilómetros cuadrados, en realidad no tiene 46. Puede tener en una época llegar hasta 50 y tantos y en otra bajar a 21. Esas oscilaciones en su disponibilidad de agua depende de cómo ha estado el macroclima. Y nosotros tenemos 4 años y medio de sequía acumulada. Y esa sequía acumulada desde luego lo lleva a su nivel mínimo de estiaje. Lo grave no es que se haya retirado, lo grave es que no teníamos una política de gestión. Lo grave es que el medio ambiente en el entorno de la laguna está destruido, que hemos eliminado la capa boscosa, que hemos destruido las cuencas altas y medias y por lo tanto la sedimentación lo está agravando, que se han usado prácticas y artes de pesca que ha eliminado la población local, que hemos retirado los manglares, que hay programas de extracción de agregados en el curso del Yaque del Sur y que no hay una política de acompañamiento técnico-científico a los productores agrícolas que utilizan las aguas de riego. Entonces, frente a estas fragilidades, ese fenómeno natural que se constituyó en un problema, porque las sequías son un problema, claro, se ve potenciado y estamos culpando a la naturaleza de un fenómeno que no tiene nada la naturaleza que ver. Igual que cuando vengan los huracanes, ella va a llenarse y se va a inundar y probablemente tenga deslave y vamos a culpar al huracán de una situación que hemos creado que no se manifestaría si las cuencas estuvieran sanas, si el ordenamiento territorial se respetara, si las políticas ambientales fueran consecuentes. Y eso mismo lo podemos aplicar a muchos fenómenos naturales que terminan afectando a las sociedades. Pero carajo, ojalá logremos entender, escúchame la expresión del carajo, ojalá logremos entender que la naturaleza no es culpable de los desórdenes que están llevando nuestras sociedades, que nosotros no podemos decir que un fenómeno negativo constituye una desgracia, que hay una desgracia social, que lo que tenemos que cambiar para que eso no siga ocurriendo es la sociedad. Así es. O sea que cuando nosotros vemos que llegó un huracán que mató muchísima gente, que destruyó, o sea, son cosas que se pueden predecir, que se pueden evitar, que hagan esos demandes que la gente pueda recibir el huracán, pero no, o el terremoto, pero no necesariamente tiene que destruirse una población entera, y generalmente son los pobres los que se mueren en esa acción de la naturaleza. Mira, las islas del Caribe empezaron a emerger, digamos que tienen entre 160 las primeras emersiones a 25 millones de años, y nuestra formación definitiva concluyó a 1,5 millones, 2 millones de años. Pero tomemos nada más 10 millones y calcula que en promedio se forman 6 por día, son 60 millones de huracanes en el Caribe. Sí. Forman parte de nuestro sistema natural, nuestra biodiversidad, nuestra riqueza, nuestra productividad está asociado a ellos. Conocerlo es un deber, no es el huracán. Fíjate que la sequía que vivíamos en el 2015 era tan aguda que estábamos rezando porque llegue un huracán, y sí, ahora mismo lo que va a permitir que recuperemos la laguna de Cabral es que venga un huracán. Oye, porque son estas avenidas torrenciales por el momento las que terminan provocando que estos cuerpos que son como un acordeón, que se expanden y se contraen en función de las variaciones climáticas, pero con un desfase de 3, 4 y 5 años. Como nosotros no vemos que sea que cayó el agua y se inundó, si no lo vemos desfasado, no siempre lo relacionamos. Sí. Estábamos, óyeme, el año pasado, no, hace 3 años, estábamos altamente preocupados todavía porque el lago Enriquillo, la propia laguna de Rincón, la de Oviedo y el lago Azuay estaban creciendo y se estaban comiendo los territorios. Ahora estamos con la mano en la cabeza porque se están secando. Y entonces nosotros decíamos igual, están creciendo, después dejarán de crecer y están respondiendo a variaciones en el ciclo hidrológico. Sí. Lo malo no es que el lago se haya expandido. Lo malo es que hayamos ocupado con agricultura o construido carretera o ocupado espacio del lago cuando nosotros sabemos que ese es su espacio natural. Así. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. El huracán, si nosotros sabemos que pueden venir y la sociedad se organiza, puede convertir esos factores que parecen factores de desventaja
en verdaderos componentes positivos para la naturaleza. A eso es a lo que nos referimos, que no podemos culpar a estos fenómenos. Y en el caso de la Laguna de Cabral es muy claro. Sí. Vamos a nuestra audiencia de Información al Desnudo a recordarle que estamos hablando con Luis Carvajal Núñez, que es una persona muy entendida en el medio ambiente, un activista a favor del medio ambiente de la República Dominicana, además de profesor de la universidad. Es una persona que tiene mucho conocimiento, así que ustedes pueden mandar su preguntita por ahí, pueden llamar también al 347-291-3646 y también pueden llamar al 1718-717-2265 para que opinen, para que nos ayuden a sacar la mayor cantidad de información posible, porque el hombre tiene información, así que necesitamos conocer. Una de las cosas, Luis, que a nosotros nos preocupa es el desconocimiento de la población con relación a todo esto que tú decías ahorita, por ejemplo, con el daño que le hacemos a la naturaleza con los plásticos, con el mismo hecho de que en el lago Enriquillo, no sé si fuera en el lago Enriquillo, no estoy tan segura, se estaba creando la posibilidad de, o había una fábrica, se estaba creando la posibilidad de crear una fábrica de ¿cómo se llama de esto? De blow, algo así, en una ocasión. No, el lago tiene un tipo de presiones, pero no nos olvidemos que el lago es área protegida, sí. Pero hay mucha presión sobre los diversos humedales en República Dominicana. Sí. Ahora mismo aquí, por ejemplo, se está secando Laguna Goleta y Rincón por parte de empresarios. Estamos eliminando los humedales de Boca de Yásica. Sí. Todo este conjunto de humedales que está en la frontera, en la zona de Montecristi, está también bajo una enorme presión. Pero el problema central de República Dominicana es el manejo de los bosques productores de agua. Ocurre que en Sierra de Bauruco, en Valle Nuevo, en el parque Manolo Tavares, que fue eliminado arriba de la presa de Monción, en Sabana Clara, en Los Haitises, la presión de una agricultura intensiva, por ejemplo, en el caso de Sierra de Bauruco, es una agricultura intensiva en capital, en tecnología, sí, y en laboreo, que está en el bosque productor de agua para una región que es seca. Eliminada la posibilidad de captar agua allí, disminuidos los volúmenes del río Mulito, o sea, del río Pedernales, tú estás comprometiendo la posibilidad de la agricultura para todo el resto de la zona, del agua potable y del agua que debe insumir a los proyectos de desarrollo, en turismo y en otras áreas. De Valle Nuevo, ahora mismo en la capital, cuando yo me baño aquí en Santo Domingo, me baño con agua que viene de Valle Nuevo, vía Valdesia. Wow. Pero la zona de captación de esa agua, en Cruz de Cuava, allá arriba, está tan pelado como la sala de mi casa. Ahí hay un nivel de presión enorme y hay una enorme complicidad de grupos con mucho poder económico para poder evadir la presión del Estado, para poder neutralizar la presión de las Fuerzas Armadas y para comprar complicidades judiciales. Para ello trabajan los pobres. Cuando tú vas, claro, la mano de obra es mano de obra humilde, la inmensa mayoría mano de obra haitiana explotada, mal pagada, pero los dueños del negocio son gente de mucho poder económico que viven hablando plepla de medio ambiente en los grandes espacios. Sabemos también que a pesar, entonces, cuando te hablo de la presión sobre el agua, que se suma con... Sí, Luis, cuando hablamos de que los grandes monopolios hacen presión al gobierno, tenemos que decir también que hay leyes que favorecen, que protegen esa área y también que protegen los recursos del medio ambiente, pero que esas leyes generalmente no son aplicadas como debe aplicarse por parte de las autoridades que nos gobiernan. ¿Pasó algo? Claro, nosotros tenemos la ley 6400, la ley 202, que es la ley de área protegida. Tenemos un marco legal que aunque creo que puede optimizarse, por sí mismo era suficiente para protegernos de las grandes depredaciones. Pero hay una red de complicidades que implica no solamente la expansión de la ganadería intensiva
o de el avance de aserraderos sobre zonas protegidas y bosques nativos al amparo de protección politiquera, como ocurre en el Parque Manolo Tavares o como ocurre en el Armando Bermúdez y en muchas zonas del país. Pero nosotros tenemos también que la apuesta de desarrollo de República Dominicana está puesta en la minería. Y no hay una sola fuente acuífera de República Dominicana, una cuyo naciente no esté comprometida con una concesión minera. Y no hay una sola presa que no esté amenazada por minería aguas arriba, cuando la ley minera abre una cobertura para que los mineros puedan tener derechos sobre las aguas que ocurran en los lugares donde ellos están, y no estamos avanzando en una de las grandes trampas en la que está metida la sociedad dominicana. Y es que la inmensa mayoría de estas concesiones tienen como blanco la apropiación a fines de lograr una privatización del agua de esta zona, más que la propia vía de desarrollo. Y si el agua escasea, si es difícil y se está contaminada, es más cara y es más rentable. Estamos hablando entonces de una apuesta a la búsqueda de la rentabilidad sobre la base de un empobrecimiento total de la sociedad dominicana y de comprometer el desarrollo estratégico del país. A eso han servido las autoridades que tenemos, y sobre eso es sobre lo que se ha estado movilizando la sociedad dominicana. Ahora mismo hay una enorme tensión social alrededor de la zona de los Siete Picos, que es donde nacen Osama e Isabela. Hablamos de Peralvillo, Yamasá, Monteplata, Vallaguana y ese entorno, porque se ha planteado la expansión de Barrigol hacia esa área, porque la zona donde construyeron la presa del Yagal, tal y como había advertido el movimiento ambiental, se ha convertido en un terrible dolor de cabeza, y ellos han avanzado en esa dirección. Gold Quest está arriba de la presa de Sabaneta, en el Valle de San Juan, en el propio curso del río San Juan, que es la garantía del valle intramontano más productivo del país. Nosotros tenemos a Unigol Dominicana en los nacientes de los ríos Joca y Neita en restauración. Son los ríos que constituyen el Artibonito, pero ahí nace el agua del noroeste y el agua de Haití. Nosotros tenemos el río Yuna comprometido con concesiones mineras. Tenemos la amenaza de avanzar sobre Loma Miranda con lo que ello significa. Te hablo de que el gran problema no es solo la situación actual, que es terrible, es que las apuestas de desarrollo no implican más de lo mismo y constituyen una amenaza, y solo una amplia movilización social de los dominicanos aquí, pero qué bueno que me habla de los Estados Unidos, de los dominicanos en cualquier parte del mundo, es tratar de evitar que nos dejen sin agua. Mira, ojalá que tú puedas ayudar desde tu programa y con tu voz a que la gente sepa que estamos perdiendo el agua, cada vez tenemos menos, y que perder el agua es más importante que perder cualquier cosa. E incluso ya parece que el ingeniero pudo conectarse. Ingeniero Rafael Lora, ¿se conectó? Parece que todavía está mudo porque no se oye nada. Debe activar el micrófono porque no ha activado el micrófono. No ha activado el micrófono. Tiene el micrófono apagado. Mientras tenga el micrófono apagado no va a comunicarse con nosotros. Abre el micrófono, Rafael. Rafael se va a quedar mudo ahí porque usted tiene el micrófono apagado. Una de las cosas que nosotros, nosotros hemos estado trabajando incluso arduamente con el problema del Loma Miranda. Nosotros hemos tenido muchos programas. Hemos estado desde aquí impulsando activamente, Luis, el problema del Loma Miranda, y ha habido como una especie de receso. No sé exactamente qué es lo que realmente ha pasado, pero como que hubo receso en cuanto a la lucha de Loma Miranda, de que se convirtiera en un parque nacional. No sabemos exactamente dónde está en estos momentos la situación, pero de que hemos estado trabajando activamente sobre eso, y realmente nos preocupa, porque somos dominicanos, porque nosotros no queremos que cuando vayamos allí no haya ni siquiera agua, que nuestro país se acabe, se extinga. Incluso se está hablando de que la guerra más grande va a ser por agua, que no ni por oro, ni por petróleo, ni por nada, sino que las guerras futuras van a ser por agua, porque no va a haber agua dulce suficiente, porque están acabando con ella. Esa es la teoría que hay.
Algunas de las lecciones más importantes las podemos sacar de todo lo que pasó en torno a Loma Miranda y sigue ocurriendo. Sí. Después de esta enorme movilización social en toda la geografía y mucho más allá, no hubo un país del mundo donde hubieran dominicanos que no se movilizaran bajo la consigna Loma Miranda, Parque Nacional. Sí. Y eso era la defensa del agua, el argumento fundamental en Loma Miranda, además de la enorme biodiversidad y de las características paisajística y biológica del área, era la defensa del agua. Cuando por fin logramos que el Congreso aprobara en sus dos cámaras a unanimidad la ley, en octubre de ese año, el presidente Danilo Medina vetó la ley. Y en el veto usó dos argumentos que son muy significativos para los dominicanos. El primero dijo que el país no tendría dinero para pagar las compensaciones que venían de que habíamos asumido un compromiso en un convenio que se había firmado de manera clandestina para el país con la Confederación Dominico-Suiza, donde el país asumía que si evitaba que se desarrollara un proyecto de este tipo, o sea por interés nacional, estábamos obligados a pagar no solamente lo que se había invertido, todas las ganancias que ellos esperaban, más una compensación extra. Pero es un atraco. Decía que hubiéramos necesitado en ese momento 372 millones de dólares para compensar a Falcondo, que había gastado 11 millones de pesos en comprar los terrenos en la Manaclita que le compró a la gente, y el resto era expandirse hacia la cordillera central. O sea, descubrimos que había habido un acto de entrega que hay que anular obligatoriamente, y eso solamente lo anula la lucha social posterior. Por suerte, nosotros no habíamos logrado blindar la explotación de Loma Miranda porque hay 3 sentencias. Cada una de las altas cortes emitió sentencias que blindan a Loma Miranda. Ahora, ¿qué ha pasado después? Que hemos entrado en una especie de limbo. Y durante este limbo ha habido mucha depredación continua, a cada rato se están generando incendios, ha habido permisos del propio Ministerio de Medio Ambiente para la disminución. O sea, se está tratando de eliminar la diversidad que esgrimimos como argumento para que aquella fauna y aquella flora espectacular, cuando se vuelva a trabajar y a estudiar, no esté presente. Wow. Pero eso no le va a dar resultado, porque a ellos no les interesaba Loma Miranda por el níquel. Fíjate qué interesante, y es bueno que hayas tocado el tema. Sí. Falcondo decía, si no nos dan a Loma Miranda no tenemos que ir porque el resto se agotó. Bueno, y nos vamos a quedar. Y Falcondo ha expandido su planta. Este mismo año ha anunciado nuevas inversiones, y no son inversiones en Miranda por dicen ellos que por más de 1.000 millones de pesos. Y prácticamente han elevado en cerca de un 65% su producción, cuando decían que sin Miranda se iban a tener que ir porque no había material. Es decir, el tiempo ha demostrado que ellos mintieron, que lo que nosotros decíamos era verdad. Pero nosotros siempre le dijimos eso. A ellos les interesaba Miranda para tener el control del agua. Es la llave del agua de la cordillera en esta política de controlar el agua. Pero además, en la cordillera central todavía ninguna mega minera metálica ha entrado. Iba a ser colocar un estribo en la cordillera central que iba a abrir el espacio a la infinidad de concesiones que hay en ese enorme macizo que es la madre de las aguas de la República Dominicana. Por eso es bueno recordar a Miranda, porque Miranda... Y ahora ahora hay que retomarla con nuevo gobierno, hay que retomarla, porque ese contrato que se firmó, primero usted dice que fue clandestino, o sea, el país no se había enterado de eso. Convenio con la Confederación Dominico-Suiza, además, se firmó en contra del país, no le da ningún beneficio al país. Sí. Y cuando se firma un convenio en la cual una de las partes lo único que hace es perderlo todo, eso es nulo de todo derecho. Sin embargo, eso se aprobó, incluso pasó por el Congreso, pero nadie se enteró, Óyeme, yo te confieso que yo ese Congreso de nosotros, que me enteré en el discurso que dio el presidente. Le caímos atrás y cuando por fin encontramos nos dimos cuenta que la verdad es que uno de los crímenes es un crimen de lesa patria. La persona que hizo eso debe ser crucificado en el altar de la patria. Pero fue el presidente, ¿no? ¿O fue antes? Sí.
No, lo hizo el presidente anterior, lo hizo Leonel prácticamente antes de irse, y lo hizo para favorecer los contratos con básquetbol. No nos olvidemos aquel contrato estafa, que sigue siendo contrato estafa todavía. Que Danilo le limpió un chin la cara, pero no le dejaron hacer nada. No le limpió la cara, hizo un allante, o sea, logró quitar una de las cláusulas que tocaba una parte de las compensaciones. Por eso sigue siendo una perversión, porque sigue cargando las responsabilidades ambientales sobre el Estado, porque sigue teniendo una serie de componentes antinacionales en los aspectos laborales y en las normas de seguimiento, porque sigue dándole a ellos una prioridad cambiaria que es ilegal, porque crea un privilegio, porque le da condiciones especiales para el manejo de la energía y de los combustibles, porque lo libra de conflictos internacionales, y porque ellos siguen operando con un capital suscrito y pagado de $500,000,000, o sea que no compensaría ni siquiera el choque de una de sus camionetas en la carretera, por lo cual quiere decir que si por alguna razón hay una situación con ellos no tienen responsabilidad más allá de ese capital suscrito y pagado, que es además suscrito y pagado en Gran Caimán. O sea, estamos hablando de un acto doloso de fraude contra el país. Pero llegamos ahí hablando del agua. Sí. Lo que pasa es que está todo es que está todo, incluso uno de los temas que quiero abordar es el problema de Duquesa, de la quema de basura. El control de la basura en República Dominicana. Por ejemplo, en la parte, yo sé que Duquesa tiene una situación difícil, pero en la parte del Navarrete, Villa González, que hay un vertedero de basura, que lo encienden casi todas las noches, y que es asfixiándose la gente que están, porque es una cosa increíble como prenden esos vertederos de basura. Eso no se resuelve con nada, la gente no hace nada que se puede hacer. Eso es un daño ecológico tremendo. Es mucho calor, es una situación insoportable de la gente que viven. Bueno, son pobres, eso es el problema, que los pobres en todas partes del mundo. Mira, uno de los grandes errores es analizar el problema de los desperdicios sólidos a partir de la peor de todas las ignominias que puede tener República Dominicana, que es Duquesa, porque Duquesa tiene muchas formas de contaminación antes de la contaminación por la basura. El problema de los desechos sólidos, al igual que el problema del agua servida, es que nosotros carecemos de una política nacional de desechos sólidos que debería ser parte de una política de ordenamiento del territorio, es decir, de una gestión de desarrollo y planificación territorial que plantee dónde colocar cada actividad. Prácticamente todos los vertederos de la República Dominicana están mal ubicados, a orilla de ríos, cuando no directamente sobre el lecho de los ríos, o a orilla del mar, en zonas muy próximas a las ciudades. Y ese fenómeno de los incendios, cuando se incendió Duquesa, nosotros teníamos incendios en 20 y tantos otros vertederos. Pero el caso de Duquesa es mucho más grave, porque en Duquesa ha habido de todo. Primero ha habido una mafia montada alrededor de un negocio más sucio que la basura que llevaba, donde la politiquería permitió incluso la entrega a un grupo mafioso de los terrenos, simplemente porque ellos facilitaron el espacio donde se dio la discusión que llevó al pacto que permitió resolver en el 2012 el problema de Leonel Danilo. Y a partir de ahí, de esa entrega, vino un incremento significativo de las tarifas que cobraba la YUM y un chantaje a los municipios. Pero esa situación se dio en La Cotorra, aquí se dio en Jaén, se dio en La Tumba, en el vertedero de Boca Chica, se dio en Moca, se dio en Salcedo, o sea, se dio en muchos otros vertederos en el que ocurrió la misma trampa. Luego, en el manejo de los desechos sólidos, todos los recursos que han surgido se han colocado fuera de los mecanismos formales e institucionales que crea la sociedad. El mecanismo como Dominicana Limpia, que terminó convirtiéndose en un barril sin fondo, cuyo objetivo era promocionar a Domingo, más que tenía una aspiración a ser síndico, más que resolver el problema de la basura, ese
produjo una serie de gastos sin que el vertedero se enterara de que se estaba gastando en ello. Consecuentemente, la corrupción alrededor de los vertederos no impide que se solucione. Y Dominicano no tiene solución de corto plazo. Porque para nosotros poder tener una política adecuada de desechos sólidos, tenemos que tener un ordenamiento del territorio para saber dónde y cómo y con qué frecuencia esto, que es un problema, se convierte en una oportunidad para la economía. Y cómo los 5 elementos que tiene que tener una política de desechos sólidos, es decir, que haya una visión en la política del Estado, que haya una asignación adecuada de presupuesto, que haya un arreglo institucional, que haya un proceso real de incorporación de la ciudadanía, incluyendo una política educativa, y que haya un régimen de consecuencias para su violación, no se está llevando a cabo. Sí. Estamos frente a una situación difícil porque esto contamina los acuíferos, implica la presencia permanente de plagas, implica además de esto una tensión permanente sobre la sociedad y un encarecimiento de la vida, porque la basura que no se bota, lo que se depone sin condiciones, termina teniendo un costo enorme en salud de los ecosistemas, en salud ambiental, en salud humana. Sí. Y implicando un gasto importante para nuestra economía. Entonces, realmente el país no tiene fórmula para acabar con la basura. O sea, no tiene una política. No la hay. O sea, que prácticamente lo único que hacen es quemarla, hacer un vertedero, quemarla. Sacarla. No la que ella se quema sola, pero cuando no la queman, porque fíjate, en Duquesa hay siempre pequeños, todos los días en Duquesa hay un incendio. Sí. Hay incendios que son parte del manejo en algunos lugares para traer metales, para quitarle los alambres a la goma. Hay zonas en que queman para espantar los insectos para que los buzos puedan trabajar bien. Pero hay incendios que ocurren por accidentes e incendios que ocurren intencionales. O sea, hay todo tipo de... ¿Y alrededor de esa planta, alrededor de la Duquesa, vive gente? Sí, vive gente. Y hay una enorme economía, y hay una economía de reciclaje grande, con un problema serio. Wow. Al no estar normatizado el reciclaje. Esa es la parte, ¿qué parte de la capital, de distrito? En la capital que está. Una cosa es, sí, por ejemplo, que puedan reusarse una serie de materiales, de metales, de cartones, etcétera, que van a una industria. Pero hay productos que son recuperados, sobre todo productos descartados por supermercados y alimentos que salen de Duquesa a las redes de comercialización. Oigan, señores. Sin ninguna supervisión. Wow. Y de repente te pueden estar vendiendo un producto vencido que fue descartado y rescatado de un vertedero, y te lo pueden estar vendiendo en un semáforo. Y no hay un seguimiento sobre eso. Y eso tiene consecuencias. Claro, cuando tú te vas a comer una leche pasada, una habichuela pasada, qué sé yo. Porque ya después que ya el Evo se terminó, ya tú te la vas a comer así, tú sabes que te va a hacer daño. Es para que vea la complejidad que tiene el problema ambiental. Y no hablamos de un problema sin límite. Sí. Y es el hecho, sabes que lo más difícil de lavar, de limpiar, es el agua. Ay, bueno, con cloro. Y el agua que entra a una casa sale sucia de esa casa. Sí. Y la que entra a una industria sale sucia de esa industria. Y no tenemos planta de tratamiento. No. Apenas se trata el 10%, óigame, con un 2% de eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente toda el agua servida nuestra retorna a los ecosistemas a disminuir el agua que ya está disminuida en sí misma. Porque nosotros tenemos una crisis estructural de agua. No es un problema de las sequías estacionales, es que con sequías y sin sequías tenemos un déficit estructural de agua en la República Dominicana. Wow. Y la tendencia es agravarse. Diaria establecer las prioridades. Y la tendencia es agravarse entonces. Sí, la tendencia es agravarse. Hay que actuar. Yo pienso que nosotros estamos obligados a actuar, que hay situaciones que pueden revertirse, que hay la necesidad de que la población se incorpore en una lucha para frenar esta tendencia. Que ahora mismo, por ejemplo, si tú me preguntas, vean, ¿qué hacemos con un fenómeno como el de la laguna de Cabral, que se está secando, o antes, cuando se estaba
desbordando. Hay que estabilizar la cuenca alta, pero tú no puedes estabilizar la cuenca alta si tú no frenas la erosión en los terrenos. No puedes hacer eso si tú acompañas a la agricultura y buscas mecanismos pertinentes. Sí. Hay que eficientizar el uso del riego arriba para evitar lo que se da, que los que tienen agua la desperdicien y la mal manejan, convirtiéndola en un problema, y el resto no tiene. Pero el agua que escurre desde allá termina siendo un problema aguas abajo. Tú tienes que organizar para que la agricultura en el entorno de la laguna sea pertinente y no ocupe ciertos espacios, o para que los restos de la actividad humana no terminen contaminando el espacio donde está tu actividad piscícola. Tú tienes que evitar que las artes de pesca terminen afectando a las poblaciones naturales, porque el gran problema de Cabral no es que haya disminuido el volumen, es que las artes de pesca han disminuido la disponibilidad de la pesca, de la que vive muchísima gente en la zona. Y eso que te pongo como ejemplo puntual, trasládalo a nivel nacional. Sí. Necesitamos una visión de Estado que articule a una población que está participando, que responda desde sus propias áreas. Qué bueno que está Rafael Lora aquí, que es agrónomo. Sí, no es verdad, Rafael Lora, yo creo que él activó el micrófono, pero ahora no activó la cámara. No importa, que se quede brechando, simplemente. Sí. Mira, el hecho, nosotros no vamos a recuperar nuestras cuencas hidrográficas con programas de reforestación que implican siembra masiva de agua. Eso no es verdad. La revegetación implica una articulación social comunitaria, la recuperación de la flora herbácea, a buscar la funcionabilidad de esos bosques. O sea, que más compleja la cosa. Era homogéneo de plantas sembradas como guardia. Y si nosotros confundimos la política de desarrollo forestal con la política de recuperación ambiental, le estaremos haciendo un daño a ambas, porque terminamos perjudicando el desarrollo de la industria forestal y terminamos a la vez perjudicando la recuperación ambiental. De hecho, el patrón de inundación y de deslave y de arrastre que generaron las tormentas Olga y Noel hace unos años tuvo mucho que ver no solo con los incendios previos, no solo con el mal manejo, sino muchas de las áreas más golpeadas fueron áreas mal reforestadas, donde se reforestó en líneas rectas como guardia, creyendo que recuperar era sembrar como si fuera una plantación, y le creó canales de desagüe por donde el agua de manera torrencial bajó, se llevó los suelos, los árboles y todo, y produjo un efecto que ya forma parte de la historia de los desastres de República Dominicana. Sí. Luis, aunque de una u otra manera, no sé, Rafael Lora pudo habilitar su micrófono. Rafael, no me escucha. A pesar de que hemos estado hablando, hay tantas cosas y es tan profundo este tema y tanta arista que hay que tocar. Y hemos ido tocando también algunas salidas, pero como el tiempo ya se nos está acabando, algunas salidas puntuales. ¿Hay algunas probabilidades que con este nuevo gobierno se enrumbe hacia un camino diferente del manejo del medio ambiente en República Dominicana? Si la sociedad se articula para presionar, sí. O sea, nosotros, no se trata de que tengamos una expectativa especial. Óyeme, después de Ángel Esteves, cualquier cosa que tú pongas en el Ministerio del Medio Ambiente sería algo superior. El movimiento ambiental ha planteado una agenda de 5 puntos inmediatos. Fíjense, no son ni siquiera prioridades, son puntos urgentes para poder empezar luego a discutir las prioridades. Lo primero es frenar el delito y judicializarlo. Lo segundo es intentar la recuperación de muchos ambientes degradados y hacerlo a partir de los fondos que se le quite a quienes han provocado la degradación. Lo tercero es frenar la ocupación de las áreas protegidas y asumir su verdadero saneamiento para que cumplan su rol. Sacar, por ejemplo, todas estas licencias y permisos que ha dado de manera irregular el Ministerio de Medio Ambiente en parques como el Cotubanamá, aquí en Los Tres Ojos, en Boca de Yásica, en Bahía de Luperón, en Los Aidices. Si te doy los casos, se nos va la hora, nada más que citando este caso. Lo cuarto, que era sumamente importante, era poner una atención especial al territorio, fundamentalmente al ordenamiento del territorio, exactamente por el problema del agua, blindando la zona productora de agua para el avance de la megaminería y sacando la ganadería intensiva y los aserraderos
de la zona sensible. Y lo último implicaba recuperar la institucionalidad del Ministerio de Medio Ambiente, recuperando los técnicos que fueron sacados de allí por ser honestos y serios, sí, desarticulando esas estructuras politiqueras y mafiosas que están instaladas allí, incluyendo a su actual incumbente, y sobre todo a partir de estos 5 puntos entonces iniciar una discusión para ver las prioridades y las verdaderas urgencias y asumir un trabajo estratégico. Nada de esto será posible sin la lucha social, sí, sin la movilización de la gente. O sea, la posibilidad de que este o cualquier gobierno haga algo va a depender de qué capacidad tiene la sociedad para convertirse en un contrapoder a los poderes fácticos que han provocado esta situación. Porque no se trataba de la cara linda o fea del ministro, ni de la maldad de un funcionario, ni de la perversión de un gobierno. Hay un sistema, hay un ordenamiento que los produce, que los mantiene y que los quiere así, que los preserva así, que a veces le quiere lavar la cara e higienizarlo para salvar el sistema. Pero nosotros tenemos que ir sobre la base organizativa, sobre la visión estratégica, sobre lo que llaman la racionalidad del modelo económico que nos impone esas soluciones. Bueno, Luis, vamos a seguir conversando porque esto no se para aquí. Y además de eso, yo sé que ustedes están haciendo reuniones, que ustedes tienen una organización a nivel nacional. Ya el tiempo se nos fue, pero ustedes son ese planteamiento que tocaba de hacer ha sido producto del esfuerzo y la discusión que han tenido ustedes como organización ambientalista a nivel nacional. Vamos a ver. Ese es el consenso del movimiento ambiental en su gran diversidad. Vamos a ver si el nuevo incumbente, las nuevas autoridades, le preocupa que se van a quedar con un país sin agua y cuál va a ser la situación cuando el país no tenga agua, para dónde van, porque por mucho dinero que tengan, no tienen escapatoria. Sin agua no hay nada que hacer, aunque hagan una isla artificial, necesitan agua. Entonces vamos a ver. Que necesitar agua. Sí. Mira, yo no quiero terminar sin pedirte 2 favores. Sí. El primero, es importante que nos ayude a comunicarle a los dominicanos que viven en Estados Unidos que hay que frenar el deterioro ambiental de este país para que cuando quieran volver encuentren una patria. Que necesitamos que esta lucha siga para que siempre haya patria. Para que lo espere con agua, con aire, con suelo productivo y con comida. Y lo segundo es que en esta lucha que empezamos a librar no podemos estar solos. En la lucha de Loma Miranda, la voz que sonó desde allá fue importante. Queremos seguir escuchando su voz, apoyando el movimiento ambiental de la República Dominicana. Si eso lo hacen, para nosotros será el mejor y el más grande de todos los apoyos. Nosotros vamos a seguir poniendo un granito de arena, vamos a difundir. De hecho, esto está en YouTube Live, esto está en Facebook Live, está también en nuestra página Info al Desnudo. Le vamos a enviar la entrevista para que usted también le haga la propaganda a nivel local, pero también la puede mandar a otra gente donde quiera que haya dominicano, la vamos a enviar, que tengamos contacto. Y no solamente dominicano, porque aquí hay una situación que no es de dominicano nada más. El mundo entero, por ejemplo, ahora mismo acabo de ver que el señor Bolsonaro acaba de votar a la persona que estaba encargada de la forestación en la Amazonía, porque quizás fue nada más vi el titular de la noticia, y este caballero, la idea de él es meter guardias militar en toda los estamentos de la sociedad, para él como guardia al fin, como militar, manejarse en función de eso, donde no le importa nada, ni le importa la salud del pueblo, ni le importa la forestación, ni le importa nada, porque eso está aprobado ya. Entonces, acabo de ver un titular de una noticia que votaron la incumbente, parece que tratando de hacer un trabajo bueno. Porque todo el que trata de hacer un trabajo bueno en Brasil, que es a favor de la humanidad, lógicamente tiene a Bolsonaro de enemigo. O sea que vamos entonces a
poner lo vamos a tener en nuestra página, vamos a seguir, lo vamos a invitar nuevamente. Este es un espacio para usted también. Solamente me llama, María, queremos hablar de tal proyecto que estamos haciendo, de cuál lucha, y nosotros apadrinamos la lucha y la difundimos donde quiera que haya, porque así hemos hecho con Lome Miranda. Nos hemos ido allá y todo eso precisamente porque entendemos que debemos trabajar en favor del mundo, porque esto es el mundo entero. El agua se nos está acabando a nosotros, pero no solamente a nosotros, se nos está acabando en muchísimas otras partes del mundo. Así es. Entonces, nada, muchísimas gracias, y estas puertas están abiertas. Esta es su casa, que estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, estuvimos conversando con Luis Carvajal, ambientalista dominicano, Información al Desnudo. La entrevista va a estar disponible para que todo el mundo tenga la oportunidad de verla, y vamos a seguir apoyando el movimiento ambientalista en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a usted. Sí.